It is very hard for archaeologists to explain how that was done using purely leverage and mechanical advantage. Algo sucedió en las canteras de granito de Asuán, en el sur de Egipto, y aún hoy la piedra parece no haber terminado de contar la historia. La evidencia sigue ahí, grabada directamente en la roca madre. Largas y suaves hendiduras. Arcos que se repiten. Canales curvos tallados en uno de los materiales naturales más duros de la Tierra. Permanecen bajo el sol del desierto exactamente donde se formaron hace miles de años, silenciosas, visibles y extrañamente resistentes a una explicación sencilla. Durante más de un siglo, esas marcas se han descrito en términos bastante familiares. Los antiguos trabajadores egipcios, armados con martillos de piedra, herramientas de cobre, paciencia, disciplina y una resistencia asombrosa, daban forma al granito a mano. Esta explicación no es absurda ni inventada. Los arqueólogos tienen pruebas de que se usaban martillos de dolerita en las canteras egipcias, y cualquiera que se tome en serio este tema debe empezar por ahí. Pero el problema comienza cuando uno mira con atención. Porque algunas de las marcas en Asuán no parecen daños por impacto brusco. No parecen aleatorias. No parecen el efecto acumulativo de interminables golpes irregulares propinados por trabajadores agachados en estrechas trincheras, balanceando pesadas piedras en ángulos extraños. Muchas de ellas parecen más suaves. Más controladas. Más repetibles. Más consistentes de lo que predice la versión convencional. En los últimos años, esta tensión se ha agudizado gracias a un nuevo tipo de atención. No se trata solo de la intuición humana ni de comparaciones visuales casuales, sino del análisis computacional aplicado a la geometría de las marcas mismas. El estudio de imágenes asistido por IA se ha sumado a un debate que ya existía cuando la arqueología moderna era una disciplina incipiente. Y si bien la inteligencia artificial no ha resuelto el misterio, sí ha logrado algo importante, ha permitido enfocar la cuestión con mayor precisión. No, esto parece inusual. Pero, ¿hasta qué punto es inusual? No, ¿podrían los trabajadores de la antigüedad haber hecho esto de alguna manera? Pero, ¿qué movimientos específicos de las herramientas, interacciones con los materiales y métodos de corte se ajustan mejor a lo que se conserva físicamente en el granito? Esa diferencia importa. Porque una vez que la pregunta se vuelve precisa, resulta más difícil ignorar el objetivo. Para comprender la importancia de Asuán, primero hay que comprender el granito en sí. El granito no es un material fácil de trabajar. No es como la caliza blanda que se puede moldear con relativa facilidad con cinceles de cobre y abrasión. El granito se forma en las profundidades de la tierra bajo calor y presión durante inmensos periodos de tiempo. Es denso, cristalino, duro y resistente. En la escala de Mohs, generalmente se sitúa entre 6 y 7, dependiendo de su composición. El cobre, en cambio, es mucho más blando. Esta diferencia fundamental ha preocupado a los investigadores durante generaciones. Por supuesto, la cuestión es más compleja que una simple comparación de dureza. Una herramienta más blanda puede ayudar a cortar una piedra más dura si contiene un abrasivo lo suficientemente duro como para realizar el trabajo. La arena de cuarzo, los abrasivos tipo esmeril, el corindón y otras partículas complican aún más el panorama. La herramienta antigua no necesariamente corta el granito directamente. Puede estar actuando como soporte, guía, superficie de presión o portador del agente de corte. Por eso, la antigua pregunta no es simplemente, ¿podía el cobre cortar el granito? La pregunta más pertinente es, ¿qué sistema completo de herramientas, abrasivos, lubricantes, movimiento y control utilizaban realmente los trabajadores del antiguo Egipto? Y ahí es donde Asuán cobra tanta importancia. Porque Asuán no es una cantera cualquiera. Suministró algunos de los granitos más importantes del antiguo Egipto, granito rojo para obeliscos, estatuas, elementos de templos, sarcófagos y componentes arquitectónicos que aún definen la arquitectura egipcia en el imaginario popular. También alberga uno de los objetos inacabados más reveladores del mundo antiguo,
el obelisco sin terminar. El obelisco inacabado importa porque preserva el proceso, no solo el resultado. Los monumentos terminados pueden sobrecogernos, pero ocultan su propia creación. Han sido pulidos, transportados, erigidos, integrados en la arquitectura y despojados del contexto práctico de su producción. El obelisco inacabado es diferente. Fue abandonado en el lugar tras agrietarse durante su extracción. Nunca salió de la cantera. Nunca se terminó. Permaneció donde los trabajadores lo habían estado extrayendo de la roca madre, y por eso, nos brinda una oportunidad única de observar las huellas de la obra misma. A lo largo de los laterales de la zanja de extracción y en las superficies de la cantera cercana se encuentran las marcas que han alimentado este debate durante décadas. Cavidades curvas. Huecos repetitivos. Amplias depresiones arqueadas que, para muchos observadores, parecen más suaves y uniformes de lo que la sola trituración de la dolerita podría crear de forma natural. Aquí es donde los estudios académicos más antiguos cobran relevancia. A finales del siglo XIX, Sir William Flinders Petrie estudió minuciosamente las evidencias de la talla de piedra egipcia, incluyendo las marcas de perforación en granito. Concluyó que algunas perforaciones antiguas parecían implicar velocidades de corte y una precisión difíciles de explicar con los modelos convencionales más simples. Petrie incluso consideró el uso de abrasivos muy duros, posiblemente incluyendo corindón, que es mucho más duro que el granito. Sus observaciones nunca fueron infundadas. Pero con el tiempo, la narrativa pública sobre la talla de piedra egipcia se consolidó en una explicación más simple: herramientas de cobre, martillos de piedra, abrasivos de arena y un trabajo inmenso. Esa explicación contiene algo de verdad. El problema es que esa verdad puede ser incompleta. Los mazos de dolerita sin duda merecen ser mencionados en esta conversación. Los arqueólogos los han encontrado. Hay pruebas fehacientes de su uso. Al golpear el granito con piedras duras, este puede fracturarse, deformarse y erosionarse gradualmente. La arqueología experimental lo ha demostrado. Sin embargo, los experimentos también han revelado las limitaciones del método. El golpeteo tiende a crear texturas más rugosas, bordes fracturados y marcas de impacto más irregulares que algunas de las marcas arqueadas más suaves visibles en Asuán. Eso no significa automáticamente que la visión ortodoxa sea errónea. Significa que la visión ortodoxa puede no ser suficiente por sí sola. Y es aquí donde el análisis asistido por IA ha captado tanta atención. Cuando investigadores y aficionados introdujeron imágenes de alta resolución de marcas de cantera en sistemas modernos de análisis de imágenes, el objetivo no era obtener una respuesta mágica de una máquina. Al menos, en la mejor versión del ejercicio, el objetivo era más modesto: medir lo que se puede medir. Comparar anchos, profundidades, espaciado, curvatura, orientación, recurrencia y consistencia en un gran número de marcas visibles. Preguntarse si el patrón resultante se asemeja más a un impacto aleatorio, abrasión guiada, corte rotacional, movimiento manual restringido o algo completamente distinto. La afirmación más interesante que surgió de estos análisis no fue simplemente que las marcas fueran nítidas, sino que muchas de ellas podrían ser cuantitativamente más regulares de lo que sugiere una simple inspección. Algunos análisis han señalado una baja variación en el tamaño de las marcas, una geometría de arco repetida y un espaciado uniforme en las superficies de la cantera. Si estos hallazgos se confirman tras un estudio independiente y riguroso, entonces serán relevantes, no porque demuestren la pérdida de la tecnología, sino porque definen el problema con mayor precisión. El trabajo manual genera variaciones. El trabajo especializado las reduce, pero rara vez las elimina. Cuando alguien trabaja la piedra a mano, especialmente en condiciones de espacio reducido o agotadoras, se acumulan pequeñas diferencias. Los ángulos cambian. La fuerza varía. La fatiga se hace presente. El alcance se vuelve incómodo. La visibilidad empeora. El acceso altera el movimiento. Con el tiempo, estas diferencias suelen manifestarse en la textura.
Sin embargo, uno de los argumentos más interesantes presentados por los analistas basados en IA es que algunas marcas de Asuán parecen consistentes incluso donde la mecánica del cuerpo humano debería haber dificultado mantener la consistencia. Las marcas aparecen en esquinas estrechas. Las marcas se extienden a lo largo de superficies restringidas. Las marcas muestran una curvatura similar en áreas con accesibilidad muy diferente. De ser cierto, este patrón plantea una pregunta incómoda: ¿cómo lograron los trabajadores mantener tal regularidad donde una persona con un martillo manual debería haber estado en desventaja física? Eso no demuestra la existencia de máquinas. Demuestra que hay una pregunta mejor. Quizás la respuesta reside en las herramientas guiadas. Una herramienta manual no tiene por qué ser de libre movimiento. Los trabajadores antiguos pudieron haber utilizado plantillas, pivotes fijos, ejes reforzados, abrasivos con martillo o sistemas de movimiento restringido que han dejado poca o ninguna huella arqueológica directa. Incluso una guía mecánica sencilla puede aumentar drásticamente la repetibilidad. Un brazo pivotante puede crear un arco regular. Un eje reforzado puede estabilizar el ángulo. Un movimiento abrasivo que sigue una ranura puede producir una curvatura repetitiva que se asemeja al trabajo de maquinaria sin necesidad de electricidad, motores ni fábricas de acero. Esa posibilidad merece mucha más atención de la que suele recibir, porque ofrece un punto intermedio entre dos malos hábitos: el de subestimar a los artesanos de la antigüedad y el de pasar directamente de una precisión inexplicable a fantasías tecnológicamente imposibles. Sin embargo, el misterio se profundiza en ciertas partes de la cantera. Entre las características más desconcertantes de Asuán se encuentran los pozos estrechos y profundos y las zanjas de extracción que, al menos visualmente, parecen difíciles de conciliar con el martilleo manual sin restricciones. Imagínese a un trabajador en el interior de un pozo estrecho o encajado en la pared de una zanja, balanceando repetidamente una piedra pesada en un arco controlado. Incluso si fuera posible, parece una operación complicada. Se acumula polvo. Hay que retirar los escombros. La iluminación se vuelve deficiente. La postura corporal se deteriora. Sin embargo, algunas paredes parecen conservar un tratamiento superficial sorprendentemente uniforme. Una vez más, debemos ser cautelosos. El ojo puede sobreinterpretar los patrones. La erosión superficial puede difuminar algunas marcas y exagerar otras. Las fotografías pueden engañar. Pero la persistencia de la pregunta es significativa en sí misma. Las mismas objeciones se repiten porque el mismo problema visual se repite. Algunos comentaristas modernos van mucho más allá. Afirman que el análisis microscópico revela patrones espirales de corte rotatorio, rastros de efectos térmicos a alta velocidad o evidencia de abrasivos avanzados comparables a los métodos industriales modernos. Estas afirmaciones son impactantes y deben tomarse con cautela a menos que estén respaldadas por métodos transparentes, cadenas de muestras y publicaciones revisadas por pares. Sin embargo, incluso sin recurrir a las versiones más sensacionalistas, el desafío principal persiste. Las explicaciones convencionales suelen describir una amplia capacidad, pero no siempre la precisión observada. Esa distinción es importante. Una cosa es demostrar que el granito se puede trabajar con martillos de piedra y abrasivos. Otra cosa es demostrar que las marcas específicas de Asuán, en su geometría, suavidad y distribución espacial, se explican mejor de esa manera. No se trata de la misma afirmación. El debate suele ser confuso porque la gente cambia de opinión constantemente. Dicen, la arqueología experimental demostró que los egipcios podían moldear el granito, como si eso resolviera automáticamente cualquier rastro de cantera o superficie de extracción. No es así. Demostrar la posibilidad en general no es lo mismo que confirmar los detalles de un caso específico. Y así, la cuestión de Asuán sigue vigente. ¿Qué registran exactamente las marcas? ¿Impacto? ¿Abrasión? ¿Corte rotacional? ¿Raspado guiado? ¿Oscilación?
¿Múltiples etapas de trabajo? ¿Desbaste preliminar con dolerita seguido de alisado con abrasivos? ¿Un flujo de trabajo que involucre más de una clase de herramienta? Cuanto más en serio te plantees estas preguntas, menos satisfactorias resultarán las respuestas simplistas. Llegados a este punto, conviene hacer una pausa para decir algo importante: el misterio no es lo mismo que la magia. El antiguo Egipto no necesita extraterrestres, máquinas superpoderosas olvidadas ni intervenciones de ciencia ficción para impresionar. Esta civilización ya produjo logros de una escala, organización, geometría, logística y resistencia asombrosas. Subestimar a los antiguos es tan irracional como idealizarlos hasta convertirlos en algo imposible. La verdadera tarea intelectual es más difícil e interesante que cualquiera de los dos extremos. Consiste en reconstruir la técnica a partir de la piedra. Y la piedra es un testigo obstinado. Conserva los resultados mucho mejor que el proceso. La madera se descompone. La cuerda desaparece. Los componentes orgánicos se pudren. Los lubricantes se esfuman. El metal se corroe o se recicla. Los talleres se desmantelan. Los aparejos temporales dejan pocas huellas. Lo que mejor se conserva es el granito trabajado y, ocasionalmente, las herramientas de piedra cercanas. Esto significa que la ausencia de maquinaria conservada no es prueba definitiva de que nunca existieron dispositivos de guía, herramientas compuestas o aparejos especializados. Al mismo tiempo, la ausencia de pruebas no nos da licencia para inventar lo que queramos. Simplemente significa que se requiere humildad por ambas partes. Una de las razones por las que el debate sobre Asuán sigue atrayendo tanta atención pública es que se sitúa en una encrucijada entre los hechos evidentes y la incertidumbre interpretativa. Cualquiera puede ver las marcas de la cantera. Cualquiera puede comprender que el granito es duro. Cualquiera puede apreciar lo difícil que sería esculpir formas monumentales en la roca madre. El misterio no está oculto tras ecuaciones. Está a la vista de todos. Y precisamente por ser visible, la tensión se percibe de inmediato. Esa visibilidad ha convertido a Asuán en un imán para narrativas de historia alternativa. Algunos afirman que la cantera demuestra la existencia de tecnología antigua de vanguardia, equivalente a la maquinaria moderna. Otros van más allá y sostienen que las mejores obras son anteriores al Egipto dinástico, pertenecientes a una civilización perdida heredada posteriormente por los faraones. Estas ideas resultan atractivas porque ofrecen soluciones claras y contundentes a un problema complejo. Pero las soluciones drásticas y limpias suelen ser las menos fiables. Una lectura más rigurosa de la evidencia apunta a algo más sutil. Sugiere que el trabajo del granito en el antiguo Egipto, especialmente en sus niveles más altos, pudo haber implicado un conjunto de herramientas y procedimientos sofisticados que aún no hemos reconstruido por completo. Dicha sofisticación pudo haber incluido abrasivos duros, lubricación cuidadosa, movimientos guiados, cortes por etapas, evaluación sistemática de la calidad y una planificación de la cantera más refinada de lo que admiten los resúmenes populares. En otras palabras, el misterio quizás no radique en que los antiguos tuvieran una tecnología imposible. El misterio quizás radique en que hemos simplificado demasiado la historia de cómo funcionaban. Esa posibilidad se vuelve aún más interesante cuando ampliamos la perspectiva más allá de Asuán. La talla de piedra egipcia, en términos generales, contiene múltiples ejemplos de una precisión asombrosa: perforaciones en piedra dura, superficies internas lisas, uniones precisas en la mampostería monumental. Cámaras de granito pulido, enormes elementos monolíticos y obeliscos con una forma cónica de extraordinario control. No todos los ejemplos resultan igualmente misteriosos, ni todas las comparaciones en línea son válidas. Pero, en conjunto, crean un patrón. La talla de piedra del antiguo Egipto no era tosca. Era sistemática, disciplinada y técnicamente ambiciosa a un nivel que la explicación popular promedio a menudo no logra transmitir. Por lo tanto, Asuán no es solo una curiosidad local. Es una ventana a la capacidad de una civilización.
Por eso, el análisis computacional, incluso en su fase preliminar, es importante. La IA puede comparar miles de marcas con mayor rapidez que un observador humano. Puede cuantificar la curvatura, agrupar texturas, detectar geometrías recurrentes y determinar si la regularidad visible es anecdótica o estadísticamente significativa. Esto no sustituye a la arqueología, sino que refuerza una de sus partes. Transforma las impresiones en mediciones que otros pueden cuestionar, replicar, refinar o rechazar. Si estudios futuros confirman que las marcas muestran una regularidad geométrica precisa, superior a la que suele producir la percusión a mano alzada, entonces merecen ser investigadas varias posibilidades importantes. Una posibilidad es extracción híbrida. Los trabajadores utilizaban martillos de dolerita para el desbaste y el inicio de la fractura. Pero luego empleaban alisado abrasivo o corte restringido para dar forma final a las superficies de extracción. Otra posibilidad es tecnología manual guiada. Los pivotes, soportes, plantillas o dispositivos de fijación producían arcos y trayectorias de herramientas repetibles sin necesidad de energía moderna. Una tercera posibilidad es sistemas abrasivos especializados, partículas duras, posiblemente incluyendo corindón o materiales similares, utilizadas con portadores y lubricantes de maneras no ampliamente conocidas. Una cuarta posibilidad es sofisticación del flujo de trabajo en lugar de una sola herramienta milagrosa. La precisión provino de la secuencia, no del dispositivo, de la planificación, el marcado. Las pasadas repetidas y la eliminación controlada de material durante largos periodos de tiempo. Estas posibilidades son menos glamurosas que los láseres ocultos o la maquinaria atlante. Sin embargo, son más plausibles y, en muchos sentidos, más impresionantes. Porque si los antiguos trabajadores lograron estos resultados mediante sistemas de baja energía sumamente sofisticados, entonces lo que estamos viendo no es evidencia de tecnología fantástica, sino evidencia de una inteligencia ingenieril extraordinaria. Y ese puede ser el punto más importante de todos. La antigua costumbre era describir a los trabajadores de la antigüedad como si la escala y la perseverancia por sí solas lo explicaran todo. Como si simplemente golpearan la piedra el tiempo suficiente y la historia se esfumara. Pero la verdadera ingeniería no se basa únicamente en la fuerza bruta. Se basa en el método. En la secuenciación. En el conocimiento de los materiales. En el control de errores. En la gestión de las restricciones. En la reducción de la incertidumbre. En la preservación de la integridad bajo presión. En la anticipación de la fractura. En leer la piedra antes de que se rompa. Asuán habla precisamente ese idioma. Incluso el obelisco inacabado cuenta una historia más profunda que muchos monumentos terminados. Revela no solo el éxito, sino también la vulnerabilidad. Aparece una grieta. El proyecto se detiene. Eso significa que los trabajadores estaban moviendo la piedra al límite, donde la ambición se topa con la realidad geológica. No eran aficionados que improvisaban en una obra en masa. Eran especialistas que operaban al límite. Por eso, la conclusión más responsable es también la más emocionante. No, las pruebas no nos obligan a afirmar que el antiguo Egipto dispusiera de maquinaria industrial moderna. No, la IA no ha resuelto el misterio del granito. No, no todas las marcas inusuales en Asuán son prueba de una civilización perdida. Pero sí, las marcas de la cantera plantean verdaderas cuestiones técnicas. Sí, algunas características visibles parecen más regulares de lo que predecirían los modelos de impacto simplistas. Sí, el análisis asistido por IA puede ayudar a cuantificar esa regularidad de maneras que merecen ser probadas seriamente. Sí, estudios anteriores, desde Petrie en adelante, ya insinuaban que el trabajo en piedra dura en Egipto implicaba una mayor sofisticación de la que suelen admitir los resúmenes de los libros de texto. Y sí, la explicación pública actual suele ser demasiado simplista para la complejidad de las pruebas. El verdadero valor de la reciente controversia sobre la IA, entonces, quizás no resida en ninguna afirmación sensacionalista.
Quizás resida en el hecho de que obligó a más personas a volver a examinar a Asuán con atención y rigor. No con un rechazo automático. No con una certeza ciega. Sino con la voluntad de plantear mejores preguntas. ¿Hasta qué punto son uniformes las marcas, en realidad? ¿A qué etapa del trabajo corresponden las marcas? ¿Es posible separar la erosión de la textura de corte original? ¿Qué pueden reproducir los experimentos de replicación controlada y qué no? ¿Qué combinaciones de impacto, abrasión, lubricación y guiado se adaptan mejor a las superficies? ¿Pueden los escaneos 3D, la fotogrametría, la microscopía y el análisis comparativo de marcas de herramientas resolver las categorías de formación de marcas con mayor rigor que la simple inspección visual? Estas no son cuestiones marginales. Son precisamente las preguntas que una arqueología madura debería querer responder. A menudo subestimamos las civilizaciones cuando sus herramientas parecen demasiado simples para los resultados que obtienen. Proyectamos nuestras propias suposiciones hacia el pasado. Imaginamos el progreso como algo lineal y obvio. Suponemos que si un pueblo carecía de nuestros materiales o fuentes de energía, debía carecer de nuestro nivel de inteligencia operativa. La historia demuestra repetidamente lo contrario. Los constructores del antiguo Egipto no eran personas primitivas que obraban milagros por casualidad. Eran artesanos e ingenieros organizados, observadores y con gran capacidad de adaptación técnica que trabajaban a escala monumental. Si nuestras reconstrucciones actuales no logran explicar todas las huellas que dejaron, la respuesta adecuada no es la mitología, sino una investigación más profunda. La cantera de Asuán merece esa investigación. Las calificaciones lo merecen. El obelisco inacabado se lo merece. Y quizás la razón por la que este misterio sigue cautivando a la gente es que toca algo más profundo que la arqueología. Nos recuerda que el pasado no está completamente domesticado. Tenemos cronologías, tipologías, categorías de herramientas y narrativas institucionales. Pero, de vez en cuando, el registro material se resiste. Una superficie no encaja del todo con la historia. Una marca se resiste a la etiqueta que se le ha asignado. La pared de una trinchera bajo la luz del desierto parece decir, mírala de nuevo. Asuán dice eso. Lleva diciéndolo desde hace mucho tiempo. El granito aún conserva la memoria del movimiento, un movimiento que podemos observar en forma de arcos, con cavidades y superficies, pero que aún no podemos identificar con precisión en cuanto a la técnica empleada. Ya sea que la respuesta resulte ser un control abrasivo avanzado, sistemas manuales guiados, extracción en varias etapas o alguna combinación que aún no hemos reconstruido experimentalmente, la lección es clara. La vieja historia simplificada probablemente no sea suficiente. Y eso no es un fracaso de la arqueología. Es la arqueología haciendo lo que debe hacer cuando se enfrenta a pruebas irrefutables, revisar, refinar y volver a comprobar. La inteligencia artificial puede ayudar a acelerar ese proceso, pero no puede reemplazar la investigación académica rigurosa. Puede identificar patrones, comparar geometrías y detectar anomalías. Lo que no puede hacer por sí sola es determinar la historia. Eso aún requiere excavación, publicación, replicación y argumentación rigurosa. El peligro reside en tratar a la IA como un oráculo, la oportunidad, en usarla como un instrumento. Si se utiliza de esta manera, la reciente atención prestada a Asuán podría resultar realmente valiosa. Porque el misterio se ha reformulado en términos cuantificables. En lugar de afirmar vagamente que las marcas parecen demasiado perfectas, los investigadores pueden preguntarse cuánta variación presentan, si su curvatura se agrupa estadísticamente, cómo se comparan sus texturas con la percusión experimental y si las limitaciones de accesibilidad se correlacionan con la irregularidad o no. Ese tipo de preguntas son las que pueden hacer avanzar un debate. Y quizás ese sea el verdadero umbral en el que nos encontramos ahora. Durante generaciones, las marcas de las canteras de Asuán permanecieron en un limbo entre la admiración y el desdén. La gente las observaba, las comentaba y seguía adelante.
Pero quizás estemos entrando en una fase en la que las propias marcas se vuelvan lo suficientemente ricas en datos como para exigir una respuesta más precisa. El escaneo de alta resolución, la microscopía, la clasificación de patrones asistida por IA, la arqueología experimental y la geología, en conjunto, podrían reconstruir una imagen mucho más precisa de la actividad minera egipcia que la que podría proporcionar cualquier método por sí solo. Cuando eso sucede, la respuesta puede ser menos sensacionalista de lo que prometen los titulares más llamativos. También puede resultar aún más sorprendente. Porque la verdadera sorpresa en la historia antigua no suele ser que la gente poseyera cosas imposibles, sino que lograran resultados extraordinarios mediante formas de inteligencia que no nos hemos molestado en comprender con suficiente profundidad. En Asuán, el granito sigue planteando ese desafío. El obelisco inacabado sigue yace donde se agrietó. Las trincheras aún conservan sus enigmáticos arcos. Y el desierto aún conserva un registro de trabajo, planificación, técnica y precisión que podemos ver con claridad, pero que todavía no podemos explicar del todo. Así que no, el misterio no está resuelto. Pero se ha vuelto más afilado. La cuestión ya no es solo si los antiguos egipcios sabían tallar granito. Por supuesto que sí. Los monumentos mismos lo demuestran sin lugar a dudas.